Autoridades civiles, miembros del cuerpo diplomático, representantes de las organizaciones aliadas y los medios de comunicación, miembros de comunidades sociales, educativas, académicas y culturales, directivos, colaboradores y voluntarios del espacio Ana Frank, amigas y amigos. Gracias por acompañarnos hoy, 27 de enero, en esta fecha profundamente significativa para la humanidad. Nos convoca el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, establecido por las Naciones Unidas para recordar la liberación de Auschwitz-Birkenau en 1945 y con ella la revelación del horror absoluto al que puede conducir el odio cuando se normaliza, se organiza y se justifica. Hoy, desde el espacio Ana Frank, renovamos un compromiso que asumimos hace ya 17 años con nuestro programa In Memoriam: preservar la memoria del Holocausto y reflexionar desde nuestro presente sobre sus lecciones urgentes. No se trata solo de recordar un pasado lejano, sino de comprender cómo fue posible y por qué sigue siendo relevante para nuestras sociedades en la actualidad. El Holocausto no ocurrió de un día para otro. Fue el resultado de un proceso progresivo de desinformación, propaganda, exclusión y deshumanización. Millones de personas fueron perseguidas y asesinadas. 6 millones de judíos europeos, junto con miembros de otras minorías étnicas, religiosas, sexuales, personas con discapacidades y disidentes políticos, no solo por la violencia de un régimen criminal, sino también por el silencio, la negación y la indiferencia de amplios sectores de la sociedad. Por ello, el foco de nuestra conmemoración este año es la coexistencia y sobre todo la veracidad. Porque no puede haber convivencia pacífica sin verdad, ni reconciliación posible cuando los hechos se ocultan, se distorsionan o se niegan. La dignidad humana, tema propuesto por la ONU para esta conmemoración de 2026, solo puede sostenerse cuando existe un compromiso ético con la verdad y con los derechos humanos. La película que veremos esta tarde, La conspiración del silencio, nos invita precisamente a reflexionar sobre ese compromiso. Ambientada en la Alemania de la posguerra, narra la historia de un joven fiscal que descubre cómo instituciones enteras conspiraron para encubrir los crímenes nazis, permitiendo que una sociedad viviera a espaldas de su propio pasado. La cinta nos confronta con preguntas incómodas pero necesarias. ¿Es el silencio la mejor opción ante la injusticia y la opresión? ¿Es posible reconciliarse y coexistir cuando hay desinformación? ¿Podremos construir un futuro justo sobre la base del olvido? Estas preguntas no pertenecen solamente al pasado. Hoy vivimos en un mundo atravesado por nuevas formas de desinformación, aunque distintas en sus medios, reproducen mecanismos conocidos: la simplificación extrema de la realidad, la creación de enemigos únicos, la división de la sociedad entre nosotros y ellos, la deshumanización del otro, la polarización, el aislamiento en redes sociales con algoritmos que refuerzan el mensaje y que excluyen a los que piensan distinto. En la era digital, la emoción suele imponerse a la razón y los discursos de odio encuentran terrenos fértiles para expandirse. El antisemitismo, junto con otras formas de discriminación, no es un fenómeno superado. Por el contrario, sigue causando estragos en diversas regiones del mundo. Por eso, recordar el Holocausto no es solo un acto de homenaje, es un llamado a la responsabilidad personal y colectiva. Recordar es resistir a la mentira. Recordar es defender la dignidad humana. Recordar es un acto de valentía moral. Desde Venezuela, el espacio Ana Frank ha asumido este desafío como una tarea indeclinable. Desde 2009, más de 30.000 personas han participado en nuestras actividades educativas y culturales, gratuitas y abiertas al público, convencidos de que la memoria histórica es una herramienta poderosa para prevenir la discriminación y promover la cultura de paz. Pero nada de esto sería posible sin el valioso apoyo de las embajadas de Alemania e Italia en Venezuela, de los fondos Anne Frank, ni sin nuestras alianzas con Cinepic, Sambil, La Candelaria, el Comité Venezolano
de víctimas de Yad Vashem, Blansika, Vía Apia y nuestra adhesión a la iniciativa We Remember. A todas estas instituciones, nuestro más sincero agradecimiento. Esta tarde los invitamos a ver esta película no solo como espectadores, sino como ciudadanos comprometidos. Que la verdad que emerge en la pantalla nos invite a reflexionar, nos incomode, nos movilice. Porque persistir en la memoria y en la valentía moral es sembrar las bases de una convivencia auténtica. Recordar es un acto de justicia y la justicia comienza siempre por la verdad. Muchas gracias. Estimado presidente Benjamin Sharifka, estimado Milos Alcalay, querido colega Gianberto, estimado equipo del Espacio Ana Frank, señoras y señores. Nos reunimos hoy, 27 de enero, para conmemorar la liberación del campo de concentración de Auschwitz. La liberación del campo por parte del Ejército Rojo simboliza el fin del genocidio de los judíos europeos, así como de los sinti y los romaníes, las personas con discapacidad y otros grupos perseguidos. En el primer año después de la guerra, hace ahora 80 años, las armas cayeron por primera vez en 6 años. Comenzó la lucha por la verdad sobre los peores crímenes de la guerra y la revisión del pasado. En 1946 se dictaron también las primeras sentencias en los juicios de Nuremberg. Sin embargo, hasta la década de 1950 e incluso después, muchos alemanes miraron hacia otro lado a la hora de abordar el Holocausto y otros crímenes de guerra, también debido a la destrucción que sufrieron los años de guerra en la propia Alemania y a los retos que planteaba la reconstrucción. Rechazaron la responsabilidad por los crímenes cometidos durante el nacionalsocialismo. No fue hasta las décadas siguientes cuando la República Federal de Alemania comenzó a abordar públicamente el pasado del Holocausto. La película que se proyecta hoy en este día conmemorativo también gira en torno a este tema. El título, El laberinto del silencio, describe bien la actividad que prevalecía en Alemania. Un joven abogado intenta arrojar luz sobre la historia de la Segunda Guerra Mundial, pero a finales de los años 50 se encuentra con una gran resistencia. Los testigos de la época también han desempeñado un papel especial en la confrontación de los alemanes con su pasado. Entre ellos se encontraba, por ejemplo, Margot Friedländer, fallecida el año pasado y una de las testigos más destacadas de Alemania. Tuve el gran placer de conocer a esta extraordinaria personalidad durante mi etapa como jefe de protocolo en Berlín y me siento honrado de que me haya aceptado en su círculo de amigos. A medida que cada vez más testigos nos abandonan, el periodo de la Segunda Guerra Mundial se aleja cada vez más, especialmente para las generaciones más jóvenes. En Venezuela tengo la suerte de mantener una amistad muy fuerte con Freddy Schreiber, que también es testigo de los crímenes contra la humanidad del Holocausto. Sin embargo, en el futuro debemos ser conscientes de que el encuentro directo con los supervivientes del Holocausto ya no será una de las posibilidades para abordar el pasado. De ello se deriva la tarea de mantener vivo el recuerdo y abrir nuevos caminos para el trabajo de la memoria, porque los crímenes contra la humanidad no prescriben. Tenemos la responsabilidad permanente de transmitir el conocimiento sobre las atrocidades de entonces y mantener vivo el recuerdo, porque las lecciones aprendidas de la persecución del nacionalsocialismo siguen siendo relevantes. También hoy debemos defender la tolerancia, la libertad y los derechos humanos que en muchos lugares se ven amenazados. En particular, los judíos vuelven a estar sometidos a una presión creciente en muchos lugares. Tras el ataque terrorista de Hamas y la guerra en Gaza, las protestas se convirtieron en antisemitismo en muchas ciudades. También el Internet,
y en las redes sociales se observa un aumento preocupante de contenidos abiertamente antijudíos y llenos de odio. En este contexto, considero muy importante abordar la desinformación. También desempeña un papel importante en este contexto, sobre todo en el Internet. Y, en mi opinión, es un tema muy adecuado para el programa de este año de Espacio Ana Frank en el marco del trabajo de memoria. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a Espacio Ana Frank la organización de este evento y la invitación. Es una gran ventaja para todos nosotros que una organización como la suya sea tan activa en Venezuela. Les deseo un buen evento y exitoso trabajo. Muchas gracias. Es un honor para la Embajada de Italia abrir la edición 2026 de In Memoria. Quiero expresar nuestro más profundo agradecimiento a la dirección y a todo el equipo del Espacio Ana Frank por su labor incansable en la difusión de valores fundamentales como la coexistencia, el respeto y el fomento de los derechos humanos. A lo largo de los años, la relación entre nuestra embajada y el Espacio Ana Frank se ha consolidado como una fructuosa alianza para promover la educación y la cultura sobre estos temas esenciales y mantener viva la memoria histórica. Este año, bajo el lema de la verdad y la coexistencia como instrumentos contra la desinformación, el programa adquiere una relevancia crítica. En un mundo cada vez más complejo e interconectado, la verdad y la coexistencia se erigen como instrumentos de defensa frente a un entorno digital que facilita la desinformación. La verdad no es solo un dato exacto, sino un compromiso ético que requiere diligencia y contraste de fuentes, actuando como el antídoto contra las narrativas de odio que históricamente han fracturado sociedades. Por otro lado, la coexistencia basada en el respeto mutuo neutraliza la polarización, impidiendo que la información sea utilizada para deshumanizar al otro, al diferente, al desigual, como ocurrió en los regímenes totalitarios del siglo XX. Durante los años 30 del siglo pasado, la dictadura en Italia impuso la represión de ideas mediante el miedo y la censura. El régimen fascista estableció un órgano de gobierno denominado Minculpop para gestionar la propaganda y orquestar campañas de desinformación que culminaron en las leyes de discriminación contra los judíos. Hoy en día la tecnología y inteligencia artificial ofrecen increíbles oportunidades a cada uno de nosotros, pero también deben ser reguladas por marcos legales que prioricen el control humano y la transparencia, como por ejemplo la Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea, que busca proteger la seguridad, la ética informativa y los derechos fundamentales. Es aquí donde la responsabilidad moral de las instituciones y de cada individuo cobra una relevancia vital. Tenemos que proteger la coexistencia efectiva entre los ciudadanos, permitiendo que se mantenga la capacidad de distinguir entre la manipulación y la realidad, verificar los hechos, comparar información con múltiples fuentes fiables. Esta es nuestra responsabilidad compartida. En este sentido, pienso que es esencial una educación en valores y una vigilancia activa contra los sesgos para garantizar que la verdad prevalezca sobre las mentiras que alimentan el odio y la discriminación. Una sociedad informada y tolerante es más protegida al engaño. La verdad es el cimiento de la paz y la coexistencia en la diversidad es el escudo que protege nuestra dignidad compartida. Cuiden sus palabras, defiendan la realidad de los hechos y nunca permitan que la indiferencia silencie su conciencia.
Solo así, honrando la veracidad, garantizaremos que la dignidad humana no sea un recuerdo del pasado, sino la realidad vibrante de nuestro futuro. Mai più, nunca más. Muchas gracias.